Hola chicos, buenas tardes. Continuando con lo visto la semana pasada en relación a a la independencia de nuestro país, nos quedamos en unas notas de José María Morelos, lo que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas y pues nada, continuamos con retomando el tema donde nos quedamos y empezamos entonces. Cuando Miguel Hidalgo llega a Guadalajara, se presentan una serie de sucesos que son detonantes o son muy relevantes para lo que es el movimiento de independencia. En primer lugar, fue recibido por el pueblo y empezó a organizar su gobierno. Era como la máxima figura en relación a la independencia, entonces fue quien empezó a organizar en los lugares a donde iba llegando, empezó a organizar a la población y a la forma de gobierno. En este caso era su gobierno ya prácticamente lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando llega a Guadalajara, es recibido por el pueblo y empieza a organizar su gobierno. Como segundo punto, promueve la expansión del movimiento, es decir, empieza a hablar con las personas de que continúen con el movimiento que habían iniciado, porque si no iba a ser como una llama, inicia bien y después se va apagando poco a poco. Entonces lo que hace él es tratar de reavivar esa llama o seguirla fortaleciendo para que el movimiento no desapareciera como algo temporal. Ordena lo que es la publicación como nuestro tercer punto. Ordena la publicación del periódico El Despertador Americano. En este periódico se iba informando acerca de los avances que iba teniendo el movimiento de independencia y qué lugares se iban estableciendo, quiénes estaban al frente, cómo iba sucediendo la situación en este caso. Abole la esclavitud y el tributo indígena. Hasta esta época los españoles todavía seguían recibiendo, dado que, como les había mencionado anteriormente, no era como que el movimiento surgiera en todos los puntos del país al unísono, ¿sale? Entonces, había lugares en donde prácticamente la independencia, por llamarlo de alguna manera, no había llegado todavía. Y cuando llega a Guadalajara lo que hace es decir, no, ya no vamos a ser esclavos de los españoles y ya no vamos a pagar tributo. Eran cosas que todavía se seguían haciendo y había lugares en el país donde también todavía se seguía llevando a cabo este tipo de actos. A pesar de ser sacerdote, autoriza la ejecución de los prisioneros españoles. En este punto se dan préstamos, y es uno de los puntos relevantes. Recibimos préstamos de Estados Unidos. Este punto es importante porque lo vamos a retomar mucho más adelante, así que manténlo como una nota en tu cabeza, ¿sale? Porque es algo que vamos a hablar de ello mucho más adelante. Estos préstamos que se le empiezan a solicitar a Estados Unidos son para financiar lo que es el movimiento, ¿sale? Continuar con lo que es la independencia, comprar armas, pagarle a las personas que están en el movimiento, etcétera. Después, el ejército insurgente, que recordemos que son los que habían tomado la banderita de la Virgen de Guadalupe, estos insurgentes fueron derrotados y al frente de este ejército insurgente se encontraba Allende, Miguel Hidalgo, Juan Aldama y José Mariano Jiménez. Estos cuatro personajes fueron degollados y sus cabezas fueron colgadas. ¿Recuerdan la alhóndiga de Granaditas? En los cuatro puntos o en la parte de arriba. Imagina que estamos viendo la alhóndiga de Granaditas por la parte de arriba. Sus cabezas fueron puestas en estos cuatro puntos de la alhóndiga. Esto es para dar un mensaje a los demás insurgentes de que lo mismo les iba a suceder si seguían con su revoltijo. Entonces,
A pesar de esta situación que vivieron estos insurgentes más representativos, las guerrillas siguieron en varios puntos del país. Era algo que ya había iniciado y que no lo iban a detener solamente por esta situación. Entonces, continuaron diversas guerrillas, diferentes personas, a pesar de que habían caído algunos de los elementos más representativos del movimiento. Después surgirá un personaje que, inspirado en las ideas de Miguel Hidalgo, junto con sus seguidores, forman en Zitácuaro una cosa que se llamó Suprema Junta Gubernativa de América. Esta junta era presidida por Ignacio López Rayón. Y recuerdas que te había encargado de tarea colocar las imágenes de los personajes en tu libreta, que muy pocos hicieron cuando revisé para las calificaciones de sus parciales. Este será otro del que necesito que coloques su cara, su rostro y su nombre en tu libreta, al igual que colocaste los anteriores. ¿Sale? Esta, esta Suprema Junta lo que hacía era redactar algunos documentos relevantes, algo así como el gobierno, por llamarlo de alguna manera, en los cuales se establecían algunas cuestiones, por ejemplo, abolir la esclavitud o que las personas no pagaran tributo, documentos legales para darle más ¿cómo llamarlo? Más eh, formalidad a lo que era el movimiento. No solo se limitaba a las cuestiones, el movimiento no solo se limitaba a las cuestiones en cuestión de las luchas o las peleas, las guerras, guerrillas, etcétera, sino también dejar asentado a través de un papel de manera legal, oficial, todas las situaciones que se iban llevando a cabo. Entonces, a eso se dedicaba lo que era la Junta Gubernativa de América. Se asentaba en un lugar, ganaba algún territorio los españoles o algún ejército y eran desterrados hacia otro, entonces usualmente se estaba moviendo, pero se originó principalmente aquí en Zitácuaro, Michoacán. Eh, Hablaremos ahora de uno de los personajes igual representativos. José María Morelos y Pavón, que habíamos hablado un poquito de él, algo así como un poquito de su historia, que era párroco, fue alumno de Miguel Hidalgo cuando estuvo estudiando para el sacerdocio, etcétera. Retomando eso, igual su carita, si es que no la tienes en tu libreta, su biografía solo es el que tenía el pañuelo, que creo que sí lo pregunté en el examen. Entonces, si no lo tienes, lo colocas. Si ya, pues nada, lo dejamos así. Párroco, es decir, sacerdote, hijo de carpinteros, fue uno de los máximos dirigentes del movimiento, exalumno de Hidalgo y aparte de, no importaba que fuera párroco, se dio a la tarea también de inmiscuirse en lo que eran las guerrillas y gracias a esto obtuvo la ocupación de varias ciudades. De lo que más es representativo de él, aparte de la ocupación de estos lugares, es que el 14 de septiembre de 1813, acuérdate de la fecha, 14 de septiembre, que es mi cumpleaños también, por cierto, se da a conocer lo que es el documento Sentimientos de la Nación. Ese documento de Sentimientos de la Nación es de los documentos
es los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación es de los documentos más importantes, inclusive aún se exhibe como un triunfo en la Ciudad de México, en uno de los museos representativos de la independencia. Este documento solicitaba la abolición de la esclavitud en todo el país y la desaparición de castas. ¿Qué eran las castas? Las clases sociales, ¿vale? Que no hubiese, que los mejores eran los españoles y luego seguían, ¿cuáles habíamos quedado? De los españoles, los criollos y los indígenas y los esclavos al final, ¿sale? Entonces, a través de este documento se trataba de quitar en todo el país estos dos elementos principales por los cuales inició la lucha de independencia, ¿sale? A partir de aquí ya no es tanto por lo relacionado a España ni eso, ya era más relacionado a lo que estaba viviendo nuestro país aquí. Para la fecha 6 de noviembre de 1813, el Congreso presenta una declaración de independencia redactado por Carlos María de Bustamante. Era un documento en el cual se pretendía prácticamente que la independencia ya fuese declarada como tal y terminada como tal. Para el 22 de octubre, pero de 1814, se promulga la primera Constitución. Tenía dos características esta Constitución: un sistema representativo, es decir, que había un órgano que se iba a encargar de todo lo relacionado al país, y la separación de poderes, que este está vigente hasta nuestros días. Para el 5 de noviembre de 1815, José María Morelos y Pavón cae prisionero y para el 22 de diciembre de ese mismo año es condenado a muerte y ejecutado. De ahí siguen en la lucha personajes como Guadalupe Victoria, y Vicente Guerrero. Igual sus caritas en tu libreta, porfa. También en tu libreta la carita de este personaje, que es uno de mis favoritos. En relación a la historia de la independencia de nuestro país. Él llega a México, él era español, de hecho. Él era español, entonces no tenía nada que ver aquí con nuestro país. Él viaja de España a México. Él tenía todos los privilegios, era una persona rica, pero luchaba a favor de los insurgentes, es decir, luchaba a favor de la independencia de nuestro país. Él venía de España luchando contra su gobierno y al saber lo que estaba pasando aquí en México, pues nada, decide trasladarse a nuestro país a ayudar a la lucha. Llegó con 3 barcos y poco más de 300 hombres, así como apoyo económico de Inglaterra y Estados Unidos para debilitar a España. Es decir, aparte del apoyo económico y del apoyo que estaba ofreciendo a través de sus hombres, lo que realizó esta persona, Francisco Javier Mina, sin tener por qué, teniendo todos los privilegios, que decida apoyar a las personas por convicción, fue algo como muy relevante. Les mencionaba, español, luchaba a favor de los insurgentes, venía de España luchando contra su gobierno, llega con 3 barcos y poco más de 300 hombres, traía apoyo económico de Inglaterra y Estados Unidos, pretendía debilitar a su país porque no le gustaba la forma de gobierno, y resulta que el 11 de noviembre de 1817 es derrotado y fusilado. Es decir, prácticamente vino a morir aquí. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7 meses le duró la guerra, pero nada, lo que se le respeta es prácticamente la intención que tenía de apoyar
a los más desfavorecidos, en este caso aquí en nuestro país. Entonces, eh, como tipo kamikaze, vino a nada más a morirse aquí en nuestro país. Eh, Hasta este punto hemos hablado de diversas guerrillas, diversos personajes que han pasado y empezamos la etapa final prácticamente de la independencia. Si bien aquí, cuando hablamos acerca de que se presentaba la Declaración de Independencia, no es como que las personas dijeran, pues aquí está el documento de independencia y ya somos independientes. No, tenía que haber una serie de procesos que lo aceptaran, que realmente las guerrillas hubiesen rendido frutos, etcétera. Entonces, solo fue un documento como al aire, por llamarlo de alguna manera. La consumación de la independencia inicia a partir de esta fecha. Hasta ese punto, muchos insurgentes ya habían sido derrotados y surgieron otros personajes importantes como Juan Álvarez, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, igual sus caritas en tu libreta. Igual en este punto criollos y ricos ya estaban a favor de la independencia, no tanto porque realmente les importara, sino porque ya veían la guerra perdida, entonces no les quedaba más que unirse al movimiento. Se da una serie de acontecimientos y empiezan la serie de planes también o documentos para reafirmar todas las guerrillas que habían estado anteriormente, todos los documentos que ya estaban anteriormente y empezar a asentar de manera real lo que era la independencia. Iniciamos con el plan de Iguala. Estos planes son una serie de documentos, ¿sale? Ya sea cortos o no, elaborados por diversos personajes para, como mencioné hace rato, acentuar todo lo que ya se había vivido. El plan de Iguala se promulga el 24 de febrero de 1821, elaborado por Iturbide, Agustín de Iturbide, en el cual invitaba a todos los habitantes de la Nueva España a olvidar sus divisiones y a unirse para alcanzar realmente la independencia. Es decir, que ya no lucharan cada quien por sus intereses, sino que se unieran en una sola batalla, en un solo, eh, en una sola, en un solo punto, de manera ideal, una sola ideología para alcanzar nuestra independencia. Y después de este llamado, a mediados de 1821, Juan O'Donoghue es enviado a la Nueva España para empezar lo que es su virreinato, ¿sabes? Era un virrey. Es enviado, llega a nuestro país, pues nada, se da cuenta que no podía gobernar absolutamente nada, que todo estaba de cabeza, y lo que hace es firmar los tratados de Córdoba, es decir, lo mandan a gobernar y termina otorgando la independencia de nuestro país. En este tratado, les mencionaba, reconoce la independencia de México y para la fecha 27 de septiembre de 1821 se consuma oficialmente la independencia de nuestro país. Después de todo esto, quedaba en México todavía desorden social, político y la necesidad de la construcción de un gobierno propio. Recuerden que estuvimos casi 300 años a expensas del gobierno de los españoles, entonces que de repente te digan, oh, sí, ya eres independiente, lógicamente no era como de que ya supieras cómo hacer las cosas. Entonces, este fue el punto más importante y el punto más difícil
después de obtenida la independencia de nuestro país, la construcción de un gobierno propio. Para ello, el 28 de septiembre de 1821 se instala una junta provisional de gobierno, se empieza a redactar lo que es el acta de independencia. Aquí ya se había establecido, nos otorgaban, pero aquí se empezó a redactar ya de manera formal. Se empezó a organizar un congreso que decidiera la forma de gobierno del país. Organizar un congreso que decidiera la forma de gobierno del país. Obviamente aquí, a pesar de que el virrey ya nos había dado nuestra independencia, ya había reconocido la independencia de nuestro país, España en sí, recuerden que el virrey no era la máxima autoridad, era el rey. Entonces, el rey en España aún no reconocía la independencia de nuestro país. Y obviamente había más países que querían las tierras mexicanas, por ejemplo, Inglaterra, Portugal, Francia y otros países también. ¿Sale? Entonces, era un panorama muy complicado. La primera forma de gobierno que tuvo nuestro país fue un imperio. Pregunta de examen. ¿Cuál fue la primera forma de gobierno de nuestro país? Un imperio a través del emperador Agustín de Iturbide. Sí, el mismo, que por cierto Agustín de Iturbide era español, pero bueno, así somos los mexicanos. Quitamos a los españoles del poder y el primero en gobernar es un español, Agustín de Iturbide. Él duró 11 meses en el cargo, como máxima autoridad en nuestro país, y su comandante general era Antonio López de Santa Anna, que si conoces algo de historia, pues nada, te sonará el nombrecito. Antonio López de Santa Anna, mencionó, era el comandante general de Agustín de Iturbide. Él se rebela en contra de Iturbide, es decir, se levanta en armas o prácticamente desconoce el gobierno de Iturbide y proclama el plan de Casamata. A través de este plan, López de Santa Anna desconoce el gobierno de Agustín de Iturbide y proponía establecer un sistema republicano, es decir, ya no un sistema como el que se había tratado de establecer anteriormente en la Constitución, sino no un sistema representativo, sino un sistema republicano. Y esa va a ser tu actividad o tu tarea, dependiendo. En México, ¿en qué consistía el sistema representativo? ¿Y en qué consiste? El sistema republicano, ¿sale? Entonces, así es como vamos a terminar el video de hoy. Y pues nada, nos estaremos leyendo por WhatsApp. Pero pues nada, investigas esto y solamente damos el cierre a este tema. Lo realizas así en este cuadro como está acá. Y para que no nos quedemos a mitad de un tema, si no luego va a ser muy complicado retomarlo. Pues nada, recuerdan que Santa Anna se rebela en contra del gobierno de Iturbide, pues lo que hace Iturbide es no complicarse la existencia. Y en marzo de 1823, pues nada, recoge sus cosas, renuncia al trono y se va a Europa tranquilo de la vida. No tenía prácticamente por qué soportarle, era rico, era un emperador, era pues nada, una figura con mucho prestigio, entonces si no lo querían, pues nada, solamente recogía sus cosas y se iba. En esta época, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica pertenecían a nuestro país. Nuestro país tenía una extensión territorial enorme. Como lo podemos ver en esta imagen,
Todo eso que está en color gris fuerte y un poquito opaco, que es esto de acá, todo eso era lo que comprendía nuestro territorio nacional mexicano. Era una extensión muy grande. Entonces, en esta época, si te das cuenta, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica pertenecían a nuestro país. Cuando Agustín de Iturbide se va, ellos se deciden separarse porque querían que Agustín de Iturbide gobernara. Entonces, se va y ellos se separan del territorio nacional mexicano. Y hasta ahora, entonces, ya hemos perdido esa parte. Ya después veremos cómo perdimos todo lo demás, pero bueno, así era como estaba nuestro territorio nacional mexicano. Era una extensión muy enorme, de las más grandes. De hecho, era porque España era la potencia naval en esa época, entonces por eso tenía mucho territorio. Pero bueno, cosas que pasan. Aquí lo dejamos, nos leemos la próxima semana. Y pues nada, haces tu tarea, tomas tus apuntes. Si necesitas algo en particular, mándame mensaje y te mando las notas, ¿vale? Nos estamos leyendo por